Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para tener un programa especial donde vamos a tener a una invitada especialísima, a la señora Carla Arias, que ella es la directora y fundadora del Centro Pedagógico Santiago y vamos a contactarla de una vez para que se nos pueda integrar y entonces ver si la podemos invitar a que se nos una eh, a la transmisión. Carla ya está conectada acá y entonces vamos y se nos une. Le acabo de enviar la invitación y así podemos conversar. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, contentísimos de que seas nuestra primera invitada del año 2022. O Muchas sea, gracias. si puedo decir que estoy empezando así como, en lugar de abrir con broche de oro, con broche de oro, estoy empezando con broche de oro al tenerte con nosotros. Muchas Y gracias. de verdad creemos que es el tema que vamos a estar abordando hoy, que hemos titulado No seas tan bipolar o tan Asperger. Y vamos a hablar un poquito acerca de ese título que lo hicimos así a propósito provocativo para Ujú. que pudiéramos abordar un tema que me parece importantísimo al día de hoy. Como les decía, Carla es la directora y fundadora del Centro Pedagógico Santiago, ubicado en Santo Domingo de Heredia, un centro bellísimo que tuve el privilegio de estar ahí en el día de su inauguración y que ha crecido ya muchísimo en estos años con muchísimos especialistas. Y al final de la transmisión, Carla nos va a hablar un poquito más acerca de los servicios que ahí se ofrecen y también de los especialistas que colaboran con ella. Pero en este momento quisiera que empezáramos hablando de que vivimos en unos tiempos muy particulares porque todos recordamos la época cuando crecíamos y los temas de salud mental o los temas de problemas de aprendizaje eran temas completamente desconocidos, eran Ujú. temas tabú, eran temas que se creía que solo las personas que estaban, por usar un mal término, locas, eran las únicas que requerían de la ayuda de un especialista. Y Ujú. también crecimos en una época donde todo se arreglaba, si había un problema pedagógico o algún problema de aprendizaje, todo creíamos que era un tema de disciplina, que era un tema de que se arreglaba tradicionalmente con la chancleta, lo que yo llamo la medicina tradicional china, que es la chancleta Kamlum, ¿verdad? Y entonces sabemos que hemos pasado de ese extremo a un tiempo donde en la actualidad se ha normalizado el que las personas vayamos donde algún especialista, pero tal vez se ha normalizado a tal extremo donde usamos esos términos casi de manera peyorativa y las usamos como para describir a una persona temperamental o a una persona tal vez de una forma de ser un poco explosiva o irritable. Y entonces quería preguntarte, ¿por qué crees que estamos viviendo ese cambio en la actitud o mentalidad acerca de los temas de salud mental y de problemas de aprendizaje? Bueno, Alex, eh, estamos en la era de la tecnología, donde vos en un clic a cualquier cantidad de información. Lo que pasa es que lo que yo estoy viendo es que la gente se queda con conceptos muy generales y no están estudiando, no están indagando y hay mucho bombardeo ahorita, hay demasiado ruido de mucha información y entonces hace que la gente crea a veces incluso cosas que no son reales, ¿verdad? Entonces, al no buscar la información correcta con el especialista correcto, pues entonces hay mucha tela ahí que cortar, ¿verdad? Y se generan entonces creencias de repente equivocadas con cualquier tipo de tema, ¿verdad? Con las dificultades de aprendizaje específicamente, yo sí le doy gracias a Dios porque ahora estamos viendo papás muy preocupados que se están acercando a los especialistas para buscar ayuda y poder darle las mejores herramientas a los chicos. Y eso no se daba tanto en años pasados, ¿verdad?
por temor, por desconocimiento o porque de repente no tenían la guía adecuada y ahora sí se está dando más por dicha. Pero al haber tanta información, creo que tenemos que ser un poco más selectivos y tenemos que aprender a leer, a estudiar un poco más, porque al final un diagnóstico no define más que la ruta de trabajo con el chico, ¿verdad? Un diagnóstico no define a una persona, define qué tenemos que hacer con esa persona, con la edad que tenga, sea 3 años, 6 años, 10 años, 14, 20, y son rutas de trabajo nada más. Creo que al tener un diagnóstico nos abre las posibilidades de trabajo y hace que nosotros tengamos entonces la forma integral de poder abordar cualquier tema o cualquier caso que se esté generando. Yo sé, porque te conozco personalmente y sos mi amiga de muchos años, que vos tenés personas en tu círculo familiar que lidian con el problema de aprendizaje del Asperger. Y sería interesante que no solamente como pedagoga, sino también como madre, como esposa, eh, cómo, cómo es que eso afecta la cotidianidad, porque vos dijiste algo muy importante. Y me hace pensar en un principio bíblico que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, a veces nuestra desinformación, a pesar de que hay tantísima información a la mano, el hecho de que no nos eduquemos y no nos informemos sobre ciertos temas nos hace hablar livianamente acerca de ellos. Entonces, contanos un poco cómo es tu experiencia como mamá y como esposa que lidia en la cotidianidad con personas que tienen este problema de aprendizaje. Ok, el Asperger como tal, hay ahora una situación que cambió, es una condición, ¿verdad? Esta condición entra, de acuerdo a los manuales de psicología, dentro del trastorno espectro autista, ¿ok? El Asperger como tal, como palabra, el autismo viene y lo absorbe dentro del trastorno y entonces nos hablan de apoyos, apoyo 1, apoyo 2, apoyo 3, dependiendo de la condición de cada uno de los chicos. Tenemos que tomar en cuenta que cada persona es única e irrepetible y de repente pueden compartir ciertas características, pero no necesariamente todos los chicos con esta condición van a ser brillantes, no necesariamente todos los chicos con estas condiciones van a tener problemas de aprendizaje. Cada uno es particular, ¿verdad? Cada uno desarrolla habilidades diferentes, particularidades que hacen que entonces tu cotidianidad sea diferente, ¿verdad? En mi caso, efectivamente, eh, convivo con la condición desde 3 ámbitos diferentes: un adulto, un joven adulto y un niño de 9 años. De repente comparten ciertas características, pero cada uno en su particularidad hace que lo cotidiano sea a veces muy complejo, porque hay una forma diferente de ver la vida, si se quiere. Y entonces ahí es donde vos, que estás alrededor de ellos, tenés que aprender y tener herramientas y tener protocolos de vida y tener organizaciones diferentes. Y ahí es donde vos tenés que decir a cuáles especialistas voy, quién va a ser mi equipo de apoyo, quién va a ser mi equipo de trabajo, porque de repente estos chicos no saben muy bien desmenuzar las palabras y todo se lo toman muy literal. Y entonces, ¿cómo hacemos para que ellos puedan entender el lenguaje cotidiano de los compañeros, de los maestros, de los primos, de los abuelos, ¿verdad? Porque de repente vos en lo cotidiano decís, tengo un dolor de cabeza que me voy a morir, y él cree realmente que te vas a morir. O Entonces sea, como tenés que no que entienden el doble sentido o el leer doble entre líneas. sentido hay que trabajarlo, las palabras hay que trabajarlas, qué es lo que vos estás queriendo decir con esto, ¿verdad? Ujú. Entonces, a partir de ahí, ¿quién es la gente con la que yo me tengo que ayudar? Bueno, un terapeuta de lenguaje me va a ayudar un montón, ¿verdad? Para poderle trabajar ese pensamiento flexible a nivel de comunicación, de lenguaje, etcétera. Entonces, Alex,
yo creo que lo más importante es buscar ayuda. Ok, esto es lo que tengo y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Quién me puede dar a mí la guía para yo poder vivir en lo cotidiano? Porque a veces se hace muy difícil. Yo te agradezco muchísimo la aclaración que me acabas de hacer. Yo también estoy aprendiendo en esto porque el término adecuado entonces es llamarlo una condición que está Es una condición. dentro del espectro Ujú, autista. Sí, sí ujú. sabíamos que era como el nivel más funcional dentro del espectro autista, pero el hecho de que no necesariamente una persona con esta condición necesariamente o automáticamente va a tener un trastorno va a tener necesariamente, perdón, un problema de aprendizaje. O sea, Hay asociación. puede ser que haya personas que teniendo la condición no necesariamente desarrollen un problema de aprendizaje. Hay condiciones asociadas, digamos. Hay Ujú. muchos chicos que además de tener esta condición, pues de repente puedan presentar un trastorno de déficit de atención, que es el caso de mi hijo menor. Y además de estas dos condiciones, es disléxico, entonces se hace todavía el aprendizaje a veces más cuesta arriba, ¿verdad? Porque a nivel de comprensión lectora hay que trabajar, a nivel de escritura hay que trabajar, pero una de sus habilidades súper fuertes es el área matemática. Ujú. Entonces, no necesariamente estas situaciones se van a ver reflejadas en todas las áreas de aprendizaje, ¿verdad? O en todas las materias. Él es en matemática es espectacular, hace cosas que a veces a mí misma me deja, pero ¿cómo sacó esa cuenta tan rápido, verdad? Porque también recordemos que ellos tienen intereses muy particulares. Entonces, cuando esto se va trabajando, vos vas viendo las habilidades de los chicos, las fortalezas que ellos tienen. Mi hijo ahora muestra mucho interés en la música, tiene muy buen oído, ha mostrado muchísimo interés en el idioma inglés y encontré un tutor maravilloso que ha despertado en él el interés por el idioma. Entonces vos lo ves traduciendo canciones, cantándola, aunque de repente no entienda ahorita qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero entonces hay que puntuar que cada caso es específico, que cada caso tiene que trabajar, ¿verdad? Y no se puede generalizar. Esto no podemos decir, esta es la fórmula para todos, sino que hay que sentarse a ver cada uno y darle las herramientas o potenciar qué es lo que necesita cada caso en específico. Quiero preguntarte también cómo podemos honrar y respetar a quienes lidian con estas condiciones, con esta condición. Porque también usamos en el título de nuestra entrevista de hoy el término bipolar, ¿verdad? Que sabemos que esa ya es otra condición completamente distinta, y que tiene ya otras características, porque tal vez va más allá de un tema de aprendizaje y más bien tiene que ver con estados anímicos, con un tema de desbalance químico, de posiciones extremas, de grandes picos de euforia, con grandes valles de depresión y que hay cambios de ánimo muy marcados. ¿Cómo podemos honrar a las personas que lidian con cualquiera de estos diagnósticos y y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué sentís cuando escuchás a las personas en tu cotidianidad, donde tenés en el centro pedagógico que atender a padres, a estudiantes, a alumnos, a diferentes personas, inclusive tal vez hasta familiares que los acompañan a la consulta? ¿Cómo te sentís vos cuando oís a las personas usar estos términos como Asperger o bipolar de manera peyorativa para referirse a una persona sin ningún diagnóstico, simplemente de una forma de descalificar o una Uh -huh. forma de despreciativa? Fíjate, Alex, que yo creo que todo radica en lo cotidiano como hablamos. Yo creo que la gente no se detiene a oírse qué es lo que dice. Cuando estamos hablando de la bipolaridad, es un trastorno, ¿verdad? Eh, que implica una parte psicológica de trabajar, que implica una parte de psiquiatría con el medicamento, que tiene que llevar todo un proceso,
pero lo asociamos a eso que vos acabas de decir, a un cambio de ánimo, y entonces de repente del centro al frente está el parque. Y entonces es muy curioso porque ahora que estamos en clases nuevamente, pues los chiquillos de secundaria se me van al frente del parque y hay grupitos, ¿verdad? De, no sé, 9, 15 en los pollillos ahí, ¿verdad? Entonces vos escuchás a alguien que le dice al otro porque de repente estaba, no sé, con buen ánimo y estaba contento y de repente se enoja por alguna situación que está pasando dentro del grupo. Y entonces, y voy a usar la palabra que ellos usan, y entonces se vuelve uno y le dice al otro, mae, 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 no seas tan bipolar, ¿verdad? O de repente los papás que van para el súper y entonces le dicen al chico adolescente, vamos para el súper, y el chico adolescente dice, no, es que yo me quiero quedar en la casa. Y sube la mamá al carro y le dice, dejemos a ese bipolar ahí porque es que no quiere salir. Y usamos a la ligera términos para asociarlos a un estado de ánimo de repente en donde es esperado que el chico adolescente no quiera andar en la calle con los papás y quiera estar un poco más retraído, más en silencio, más en su pensamiento. Es parte normal de la etapa. O de repente cuando la gente sabe que una de las situaciones con el TEA tiene que ver con el trastorno espectro autista, sus iniciales más generales para trabajar los TEA. Cuando un chico TEA saben que a nivel social tiene una situación, ¿verdad? Para poder relacionarse de una mejor manera. Y entonces vemos que algún chiquillo no se está relacionando bien y aplican el término, no seas tan Asperger, ¿verdad? Cuando tenemos que saber que esta condición va más allá de no querer relacionarse. ¿Por qué esta persona no quiere relacionarse? ¿Por qué tiene dificultades para relacionarse? Entonces, ¿qué siento? Siento a veces mucha tristeza de ver la desinformación de la gente. Veo a veces también con cierta frustración el hecho de que a pesar de que hay tanta información, la gente no se informa, ¿verdad? Y que generalizan, o comentarios, por ejemplo, cuando se enteran de que mi hijo tiene esta condición y se vuelven y me dicen, ay, pero él parece un niño sano. Sí, es un niño extremadamente sano. En sus exámenes sale que está todo, físicamente está perfecto, pero es una condición que visiblemente no se nota, ¿verdad? Entonces te hacen el comentario, pero es que parece sano. Sí, es que él es un niño sano, ¿verdad? Solo que tiene una condición específica de vida. Correcto. Sí, y qué importante no pensar digamos, esta condición, por ejemplo, de Asperger o de déficit atencional como una enfermedad. No es una enfermedad, es simplemente una condición, un desafío adicional que la persona tiene, como todos tenemos distintos desafíos, ¿verdad? Entonces, eso obviamente sí es doloroso, y ahora que se habla que está tan en boga el tema de la inclusividad, el tema de la diversidad, el tema de los derechos humanos. Estas son cosas que también deben ser incluidas dentro de esa discusión, porque a veces se vuelven como monotemáticos y asociamos la inclusividad y digamos, los temas de derechos humanos los circunscribimos únicamente a temas de preferencia sexual, ¿verdad? Y no necesariamente nos damos cuenta de que hay muchas condiciones mucho más eh, digamos, trascendentales en términos de el número del porcentaje de la población que pueda tener una condición de estas, que sería interesante que nos contaras también, si hay una estadística que diga más o menos qué porcentaje de la población suele tener esta condición, y, y después cómo los podemos honrar, cómo podemos respetar a las personas que tienen cualquiera de estas condiciones. Fíjate que de tal vez unos 6, 7 años para acá, Alex, hay muchos diagnósticos nuevos, ¿verdad? De muchos chicos. Es o era más normal en consulta detectar chicos que chicas por muchas situaciones que se generan. Entonces, las chicas estaban mucho más invisibles que ahora. Ahora sí se nos está haciendo un poco más sencillo a los terapeutas identificar características o situaciones que están dándose para poder hacer las referencias y hacer las validaciones clínicas, los diagnósticos. Y yo creo que por eso ahorita no podríamos tener una estadística real, porque los diagnósticos son continuos, ¿verdad?
¿Cómo los podemos honrar? Yo creo que una manera de honrar a cualquier persona es saber que vos no sos un diagnóstico. Es saber que vos no dependés de un diagnóstico para vivir. Para mí como especialista, cuando yo recibo a los papás en la consulta y el chiquillo, no sé, presenta el trastorno de déficit de atención y hacemos toda la evaluación pedagógica y le tengo que dar el documento, lo primero que yo le digo al papá es, hay una característica compatible con, porque si yo le digo que su hijo tiene el trastorno, lo presenta así. Cuando tiene reunión con la maestra, no presenta el nombre de su hijo, presenta el trastorno. Es que mi hijo tiene trastorno de déficit de atención. ¿Y qué? ¿Quién es su hijo? ¿Verdad? Deme el nombre de su hijo. O cuando me llaman que tienen el diagnóstico de otro especialista, mire, buenas, es que mi hijo tiene Asperger o mi hijo tiene autismo. Sí, pero dígame quién es su hijo primero y después me dice cuál es la condición, ¿verdad? ¿Cómo honramos nosotros a la persona? Honramos a la persona sabiendo que es más allá de un diagnóstico, sabiendo que tiene cualquier cantidad de cosas súper valiosas, aún su diagnóstico, que lo hace único e irrepetible, porque como te decía anteriormente, el diagnóstico es solamente una ruta de trabajo, nada más, es para saber por dónde vamos. Bueno, yo tengo un chico con dislexia, por ejemplo, ¿y qué hacemos con la dislexia? Por sí sola no me dice nada. Ok, con este trastorno específico del aprendizaje, pues entonces vamos a hacer esto, esto y esto, y necesita esta y esta terapia, necesita esta y esta tutoría, o tenemos que reforzar esto, esto y esto y esto. Creo que es la forma más humana de honrar a alguien, saber que vos sos más que un diagnóstico. Yo tuve la bendición y esta fue como mi primera introducción a estas condiciones cuando en los años 80, a finales de los años 80 y principio de los años 90, en la universidad tuve la oportunidad de iniciar mis estudios aquí en Costa Rica, pero luego continuarlos en Estados Unidos. Y la universidad donde fui becado a cursar mi bachillerato, allí había un centro que era un referente nacional de estudiantes con problemas de aprendizaje a nivel universitario. Y tuve muchos compañeros de aula que tenían diferentes grados de dislexia, de disgrafia, de déficit atencional y demás, y que recibían ciertos apoyos y ciertas adecuaciones para poder hacer su vida normal y cursar las diferentes carreras en las que estaban inscritos. Y para mí eso fue un espectro o un panorama que se me abrió interesantísimo porque probablemente había convivido con personas que no estaban diagnosticadas años atrás en la secundaria o en la primaria, pero finalmente llegar a un lugar que era punta de lanza en ese momento sobre el tema y verlo suceder a nivel universitario, para mí fue muy educativo, fue muy informativo y me sensibilizó bastante para poder entender una serie de características y también verlos cómo se desempeñaban socialmente, cómo se desempeñaban y asumían posiciones de liderazgo dentro de la universidad y demás. Eh, si pensamos ahora que regresamos a las aulas, que regresamos al curso lectivo, ¿cuáles serían algunos retos vinculados con los desafíos académicos que crees que se están generando ahora en día, ya no solamente con estas condiciones, sino más bien a la luz de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cuáles serían algunos de esos retos que enfrentan los estudiantes, los maestros, las escuelas, con toda esta situación que llevamos estos últimos 2 años en pandemia, algunos cursos virtuales, algunos cursos presenciales, algunos cursos híbridos? ¿Qué retos anticipas vos que se puedan asociar con toda esta realidad? Ok, voy a aterrizarlo a mi propio hijo. Él está en tercer grado. Este año entró a tercer grado. Pero su realidad es que él no ha tenido primaria.
ni primer grado ni segundo grado, porque los 2 años fueron completamente virtuales. Entonces, un reto que tiene mi hijo hoy es poder hacer vínculo con sus compañeros, aunque ya los había visto por medio de las cámaras, pero no es lo mismo estar con ellos en el aula, ¿verdad? Y entonces, como al tercer día más o menos de clases, estamos cenando y entonces me dice, mamá, yo me voy a quedar sentado en una de las bancas de la escuela cuando estamos en recreo. ¿Y por qué te vas a quedar sentado en la banca? Mamá, porque los profesores dijeron que no podemos tocar a nadie, que no nos podemos quitar las mascarillas y que no nos podemos acercar. Y los niños están haciendo cosas inapropiadas, mamá. ¿Y qué son cosas inapropiadas? De ahí, mamá, se van a los recreos, ¿verdad? Le dice recreo al área abierta. Se van a los recreos y juegan la anda, mamá. Y el COVID, y si nos enfermamos, porque ya él en su instrucción, él recibió el que no puedes tocar a nadie, que no puedes acercarte cierta cantidad de metros, y entonces él lo asume literalmente. Y entonces él me dice, y yo me voy a quedar sentado en una banca porque están haciendo cosas inapropiadas, mamá. Entonces, yo tengo que venir a darle vuelta a esa instrucción para que él la trate de comprender a partir de cómo él descifra los mensajes que le están llegando de las instrucciones de las maestras. Es un reto para un chico en esta condición. Un reto para los chicos en esta condición es la comida, Alex, porque ellos desarrollan cierta sensibilidad a partir de la alimentación, son muy selectivos con la alimentación, con la ropa, con las texturas. Entonces, el uniforme es un reto, los zapatos son un reto y la gente alrededor no está viendo lo que pasa en su mente, está viendo la conducta. Entonces, señalan la conducta y de repente ese chico no quiere almorzar porque su comida le sabe al topper. Y no entienden la necesidad, por ejemplo, de que el padre de familia le lleve la comida a su hijo para que no sea recalentada. O de repente la adecuación que tenemos que hacerle con las texturas de la ropa o con el uso de los zapatos, porque generalmente tienen un especial gusto por cierto tipo de zapatos y vaya póngase el zapato normal o vaya póngase las tenis. Y entonces los profesores de repente se les olvida ese detalle en el que hacer, porque además soy docente y tenés 16 chiquillos a la par, que tenés que seguir con un protocolo, ¿verdad?, de aprendizaje, que se te olvidan esos detalles con estos chicos. Entonces, los retos, más la pandemia, más la parte académica que se ha visto tan afectada, para los chicos con cualquier tipo de esta condición es todo un tema. O de repente el chico con trastorno de déficit de atención que tiene que lidiar ahora con cualquier cantidad de estímulos en el aula, porque en la casa estaba con la pantalla al frente, siguiendo a la profesora, y de repente el tema era que no se me metiera en un chat a jugar videojuegos. Sí. Era el reto. Pero ahora es estar con el resto de los compañeros, con un montón de estímulos visuales y auditivos, y cómo yo pongo atención a lo que la teacher está diciendo. Sí. ¿Verdad? Me viene a la mente inclusive la misma forma tan liviana en que a veces usamos esos términos como Asperger y bipolar, también lo asocio con la forma tan liviana en que las personas se automedican, porque entonces hay personas que tal vez tienen un diagnóstico de depresión y tal vez toman Tafil y entonces te ven un poco alicaído y te dicen, mira, yo ahí tengo, si quieres te regalo, ¿verdad? O sea, un medicamento que está acompañado de un diagnóstico, que además es un medicamento también de receta verde, o sea, no es de libre venta en cualquier expendio, en cualquier farmacia, y sin embargo las personas a veces estamos tan acostumbrados hoy en día, vemos con tanta normalidad un cuadro ansioso, alguien que toma algo para la hiperactividad o que toma algo para la ansiedad o que toma algo para la depresión, y entonces queremos intercambiarlo como quien te ofrece una aspirina o quien te ofrece algo para el dolor. Entonces, realmente, como decías al principio, necesitamos educarnos muchísimo
sobre estas condiciones, sobre los distintos trastornos y no referirnos a ellos con tanta liviandad, pero tampoco traspasar ciertos protocolos o ciertos límites que existen porque por alguna razón es que no se venden estos medicamentos por la libre, ¿verdad? Eh, ahora que estamos en la contienda electoral y que vamos hacia una segunda ronda, el 3 de abril, que como educadora y como psicopedagoga, ¿qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de elegir a las personas, a los nuevos jerarcas de nuestro Ministerio de Educación Pública y de elegir un programa de gobierno que incluya propuestas concretas para el sistema educativo? ¿Qué cosas recomendarías vos que nosotros tomemos en cuenta para esa decisión o esa elección? Está la pregunta, es todo un reto. Me parece que la educación de nuestro país está ante un reto gigantesco. Alex, estoy recibiendo chicos de tercer grado, de cuarto grado, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben producir una respuesta. Estamos teniendo educadores realmente agotados porque han tenido que dar más de lo que podían y se les está pidiendo algo que se sale de sus manos, definitivamente, porque hay gente que ha trabajado mucho durante este tiempo de pandemia. Y los esfuerzos no alcanzan desde la buena intención del maestro. Y el maestro ha estado ahí para poder ayudar a sus chicos, pero ¿cómo haces para saber si el chico con trastorno de déficit de atención realmente le está quedando lo que estoy viendo en la clase? ¿Cómo hago yo para poder ayudarle a los chicos desde mi casa, aunque yo tenga toda mi intención? ¿Qué creo yo que tenemos que ver en esta elección? ¿Quiénes van a estar en la cabeza del Ministerio de Educación Pública? Definitivamente, porque tiene que ser una persona muy aterrizada en la realidad académica, lo que pasa en el aula, porque una cosa es que vos digas, sí se aplican los protocolos en las clases, pero la realidad es otra. Cuando vas al aula te das cuenta que las cosas que quedaron plasmadas en un papel no alcanzan. Los maestros están carentes de recursos. Las instituciones, hay muchas que están saliendo constantemente en las noticias de que tienen una deficiencia importante en la parte de infraestructura. Es decir, yo creo que para los gobiernos que vienen, la educación tiene que ser primordial. Es una brecha gigantesca que se está creando en este momento y se tiene que subsanar de alguna manera, ¿verdad? Chicos, que la recomendación es que repita, no puede ir a un tercer grado si no sabe leer, no puede ir a un tercer grado si no sabe qué sigue después del 15, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo me fijo en quiénes van a ser los ministros y la gente en eminencia que va a estar en el Ministerio de Educación, porque realmente se la tiene complicada, es un reto que es gigante, de verdad, y uno desde su nicho, pues aportar también, ¿verdad? Y ayudarle a los chicos de la mejor manera. Los papás tienen que ser 100% conscientes. ¿Qué sabe mi hijo? No es cuánta nota se sacó. ¿Qué sabe? ¿Qué maneja? ¿Qué tengo que ayudarle yo con tutorías? ¿Qué tengo yo que reforzarle? ¿Para qué quiero yo que pase el siguiente año si no tiene las competencias básicas del que está o del que está dejando? Solo para que socialmente no digan se quedó. Yo creo que en este momento es primordial entender que lo que los demás piensen realmente no es importante, porque se le está haciendo un gran daño al chico mandándolo a un nivel académico que de repente no va a lograr, porque no tenga la habilidad cognitiva, es sumamente inteligente, pero la situación hizo que no pudiera avanzar como tenía que avanzar. Entonces ahí el papá tiene que hacer un examen de conciencia y decir realmente yo qué quiero para mi hijo.
quiero que vaya a este nivel, a que experimente frustración, a que experimente fracaso, porque no quiero que socialmente se quede y la gente diga, y se quedó. O le voy a dar las herramientas que él necesita, ¿verdad? Y le voy a dar lo que él en este momento requiere para poder desarrollarse, no solamente en la parte académica, porque para aprender tenés toda la vida. Tenemos que pensar en la parte emocional, en la parte social. Hay que evaluar cada caso en particular y detectar entonces qué es lo que yo tengo que darles. Pero a nivel gobierno sí hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué servicios son los que brinda el Centro Pedagógico Santiago y qué otras recomendaciones tienes para los padres en esta entrada de clases? Bueno, nosotros somos un centro integral en Santo Domingo, Alex. Tenemos terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicopedagogía y las tutorías para todas las materias, primero la parte de primaria y la parte de secundaria. Nosotros hacemos referencias a los especialistas cuando es necesario, ¿verdad? En mi caso, cuando se detecta alguna situación que tiene que ser clínicamente validado, pues se refiere al especialista que corresponde, ¿verdad? Y recomendaciones. Todos tenemos que salir a trabajar, todos tenemos que seguir con la cotidianidad y los chicos en la clase y en el aula. Haga rutinas, haga horarios de estudio. Si usted no puede estudiar con sus hijos porque el trabajo se lo impide, porque los horarios son incómodos de poder hacer un balance, tiene que tener un equipo de apoyo, tiene que tener a alguien que le ayude con las clases de su hijo. En este momento yo le digo a los papás, hagan un diagnóstico, páguele a un docente que conozca del grado en el que está su hijo, páguele un diagnóstico para que ese especialista en esa materia le diga a su hijo hay que reforzarle esto para que los retos de este año lectivo no sean tan gravosos, ¿verdad? Y no llevar a los chicos a frustración. Creo que esa recomendación final es valiosísima, la de pagar un diagnóstico, porque igual que nosotros vamos anualmente a un chequeo médico, o vamos anualmente a una limpieza o a una revisión con el dentista, eh, igual nosotros todos aprendemos de formas diferentes, en ritmos diferentes. Hay ciertos temas que se nos hacen más fáciles, hay otros que se nos hacen más gravosos, más desafiantes, y el saber dónde están las fortalezas y también saber dónde están algunos de los retos de nuestros hijos pueden ayudarnos a tomar acciones mucho más proactivas, no Uh -huh. esperarnos a que vengan las primeras notas del del primer trimestre para decir, uy, tiene dificultad en tal materia, sino ir 2 y 3 pasos adelante e ir acompañándolos porque creo que les hacemos un daño. No, nada hacemos con meterlos en la institución de más renombre o la institución más sonada o la institución que suena más rimbombante o con las instalaciones más bonitas, ¿verdad? Pero si no estamos dándole a los chicos el acompañamiento y las herramientas que ellos necesitan. Danos la información de tu centro para que las personas que quieran seguirte en redes sociales y que quieran contactarte ya de manera privada para que puedas ofrecerles tus servicios, ¿dónde pueden localizarte? Ok, el número celular es 8360-3624. 8360-3624. El número de la oficina 2100-2253. En redes sociales nos encuentran como Centro Pedagógico Integral Santiago, en Facebook y en Instagram. Y antes de que se me olvide, Alex, también un dato importante para los papás. Sé que para todos en este momento la economía es un reto, a todos nos está costando poder enfrentar económicamente todo lo que tenemos que pagar. Pero mi recomendación cuando usted va a buscar a un tutor, no lo busque por el precio de la tutoría. No busque la tutoría más barata. Busque al tutor que esté graduado en la materia, que tenga experiencia en la materia y que sea específicamente para su hijo. Una cosa es que un tutor haga un grupo de 2 o 3 chicos
para ver el nivel, por ejemplo, 10º año, están viendo el mismo tema y el tutor hace el grupo, perfecto. Pero otra cosa es que alguien que cree que es muy bueno en matemática haga un grupo de 4 o 5 chicos y cobra muy barato y entonces les da las clases. Eso no significa que estén recibiendo bien los contenidos. Hemos recibido en el centro chicos que vienen bajo este sistema, ¿verdad? Que alguien creyó que era muy bueno en física mate, por ejemplo, y le dio a los chicos todas las fórmulas al revés y fueron a presentar y se quedaron, ¿verdad? Porque de repente cotizan en otros lugares en donde la tutoría es un poquito más costosa, pero es que estás con una persona especialista en cada campo. Entonces, para que el papá también lo tome en cuenta, ¿verdad? Pida referencias del docente con el que usted va a estar, para que no desperdicie su dinero y para que su hijo realmente reciba los contenidos como tiene que recibirlos. Entonces, esto también para que lo tomen en cuenta. Muchísimas gracias. Creo que ha sido valiosísimo, Carla, tu información, tus aportes, tu reflexión. Muchas bendiciones en este año Igual, lectivo, que sea el mejor año del Centro gracias. Pedagógico Integral Santiago y que siga creciendo. Un Amén, amén. abrazo a todos los especialistas del centro y un abrazo también a tu chiquitín y a los grandotes también. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta Gracias. conversación. Les recuerdo que esta entrevista va a quedar posteada en redes sociales, va a quedar posteada en mi página como W Alex Grant en Instagram y también se va a poder repostear ya teniendo el link tanto en las páginas del Centro Pedagógico como también en mi página en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, y también en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos, que tengan bendiciones a todos los chicos y chicas que arrancan en estos días, que arrancaron el curso lectivo y que también indirectamente bendiciones a las autoridades nuevas que vayan a asumir las riendas y el reto tan, 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 tan grande que se nos viene encima con el sector educativo de nuestro país y que nos dé Dios sabiduría a todos para elegir a las personas indicadas y las más adecuadas para nuestro país y para nuestros hijos. Bueno, que tengan un día maravilloso y seguimos en contacto. Un abrazo a todos, un abrazote, Carla, y Igual, seguimos en contacto. Nos vemos entonces la próxima semana al mediodía con Alex Cran con otro tema que espero sea de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao. bendiciones, hasta luego.